Pachita, por el Dr. Jacobo Grinberg Silverbaum. Introducción a la presente edición. El libro que presento a continuación es la versión completa y original de la descripción que resultó de mi trabajo al lado de Bárbara Guerrero, Pachita. Una versión previa fue publicada en forma de 2 volúmenes, Pachita y Cuauhtémoc Sin, por la editorial Edamex. Consideré necesario reunir aquellos 2 volúmenes en uno solo y añadirle una introducción y una sección de presentación. La razón de incluir estas 2 nuevas secciones obedece a las preguntas que surgieron en los lectores acerca de una posible explicación científica del trabajo que realizaba Pachita. Es mi intención ofrecer esta explicación, aunque antes debo advertir que esta es únicamente una hipótesis de trabajo muy modesta y limitada. La latiz del espacio-tiempo. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de la estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. El concepto de latiz considera que la estructura fundamental del espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red se le denomina latiz y se considera que en un estado fundamental constituye el espacio mismo omniabarcante y penetrando todo lo conocido. La latiz permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones, por cualquier causa, altera su estado de coherencia. Una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la latiz en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una particular conformación estructural de la latiz con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. La concepción de latiz surgió de los estudios de cristalografía, porque la estructura de cualquier cristal es una latiz de alta coherencia que se asemeja a la latiz del espacio. A partir de Einstein, el concepto de espacio ha sido inseparable del tiempo, por lo que la consideración de la latiz del espacio-tiempo se refiere a ambos unificándolos. Si la latiz desapareciera, el espacio y el tiempo harían lo mismo. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la latiz. En su estado fundamental de total coherencia, fuera de la misma latiz, no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la latiz cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. El campo neuronal. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la latiz, exceptuando la estructura fundamental de la latiz misma. Cada una de las 12.000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la latiz. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia su potencial de reposo, produciendo cambios eléctricos de superficie, la latiz cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la latiz que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la latiz. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente intercala con la latiz, produciendo en ella conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad, y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones didácticas, hablaré de interacción entre el campo neuronal y latiz cuando haga referencia al efecto que el cerebro tiene sobre la estructura de la latiz. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida
y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos a cada momento. Existen, sin embargo, diferentes niveles de interacción y prácticamente un infinito número de conformaciones que el campo neuronal puede adoptar. Las estructuras cerebrales que más se han utilizado durante la evolución son las más fijas estructural y energéticamente hablando. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción visual. Al mismo tiempo, las estructuras cerebrales más nuevas evolutivamente hablando no tienen tal fijeza ni producen campos neuronales tan parecidos. Por ello, las creaciones intelectuales y el pensamiento son tan variables y con tanta capacidad de originalidad, aunque ambos, el mundo visual y el mundo del pensamiento, tienen el mismo origen en la interacción del campo neuronal y la latiz. De acuerdo con estudios de la conciencia, que indican que ésta posee valores discretos, dando lugar a niveles cualitativamente diferenciados de la experiencia, es posible suponer que la interacción entre el campo neuronal y la latiz posee congruencia solamente con ciertas bandas o niveles, mientras que otras no. Por ello, existen mundos auditivos diferenciados de los visuales u olfatorios, y niveles particulares que la conciencia mística oriental conoce tan bien. Algunos niveles de interacción solamente son accesibles después de un entrenamiento riguroso, mientras que otros son más cotidianos y comunes. En todos los niveles, sin embargo, el cerebro afecta la estructura de la latiz. El trabajo de Pachita. Tal como el lector podrá constatar a través de la lectura de este libro, el nivel de la conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Estar junto a Pachita era una experiencia única, en la cual se experimentaba el poder de su mente, capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las interacciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes, como si fueran un libro abierto. Además, Pachita lograba penetrar el tiempo, prediciendo eventos futuros, como si su campo neuronal en interacción con la latiz del espacio-tiempo decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Todos estos portentos pueden ser explicados si se acepta la posibilidad de que las modificaciones de la latiz producidas por el campo neuronal de Pachita eran capaces de modificar sustancialmente a aquella, produciendo conformaciones similares a la de los objetos, en caso de las materializaciones, o retornos a la estructura de la latiz de los objetos, en caso de las materializaciones. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Los orbitales de la conciencia. La existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la latiz explica al hermano Cuauhtémoc. Pachita decía que el espíritu del último emperador azteca trabajaba a través de su cuerpo, realizando su trabajo. Ella se introducía en un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención y que se describen con lujo de detalles en este libro. De acuerdo con la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la latiz que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas, la teoría sintérgica las denomina orbitales de la conciencia.
El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latiz. Esto se logra mediante el incremento de la coherencia inter- y transhemisférica. Cuando la coherencia cerebral es así, incrementada, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la latiz y la conciencia se vuelve de unidad. En este estado de unidad total desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación, capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. No me es posible explicar la existencia de Pachita y sus efectos, a menos que acepte que ella había logrado llegar a la conciencia de unidad. Esto me explicaría su capacidad de reconocer cualquiera de las mentes que se le aproximaba y su habilidad de hacer aparecer su conciencia en diferentes localizaciones del universo. Pachita decía que era capaz de salirse de su cuerpo y hacer aparecer su experiencia en localizaciones extracorpóreas. Esta capacidad implicaba, entre otras más, la de poder focalizar su atención total en diferentes porciones de la latiz. El factor de direccionalidad y el procesador central. Normalmente hacemos algo similar con nuestra atención. La focalizamos en diferentes regiones de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. La capacidad atentiva de Pachita era, sin embargo, extraordinariamente acrecentada. En ambos casos, la de la atención normal y la de la acrecentada, se requiere de un factor explicativo, además de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. A este factor, la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad hace aparecer la experiencia consciente en diferentes regiones de la latiz y requiere de la existencia de un controlador del mismo, al que la teoría sintérgica denomina procesador central. Acerca de este último, poco se sabe y solamente se puede conjeturar que pertenece al observador independiente de la latiz y el campo neuronal. Este observador, en diferentes tradiciones, se ha denominado ser, Purusha o Atman. La existencia del observador se encuentra en la frontera del conocimiento científico, precisamente por la necesidad de considerarlo independiente de la latiz. La aceptación del observador como independiente del mundo físico no ha sido aceptada por la ciencia, aunque para Pachita su realidad era incuestionable. El hipercampo. Una consecuencia lógica de todo lo que antecede es la idea de que, sumada a la organización propia de la latiz y a su interacción con el campo neuronal, sea necesario considerar a las interacciones entre todos los campos neuronales existentes en el seno de la latiz. A esta latiz, que incorpora todos los campos neuronales, se le denomina hipercampo. Pachita parecía poseer la capacidad de decodificar el hipercampo, conociendo, de esta forma, el estado de la conciencia planetaria. Esta capacidad de decodificación no era pasiva, puesto que ella afirmaba que a través del hermano Cuauhtémoc se realizaban misiones planetarias de direccionalidad y modificación del hipercampo. Cualquier alteración del hipercampo afecta a todos los campos neuronales y, por lo tanto, determina cambios en la conciencia individual y colectiva. Una de las facetas más extraordinarias de Pachita era precisamente su trabajo en el hipercampo y su ideal de transformación para bien de la humanidad. Jacobo Grinberg Silverbaum, Ciudad Universitaria, 19 de mayo de 1987. Presentación. Conocí a Pachita cuando debía conocerla. Me preguntaba en ese entonces hasta dónde debía impulsarse la individualidad. Aún más, me interrogaba acerca del sentido real de la individualidad, y todo lo que encontraba como respuesta no me satisfacía.
al mismo tiempo, algo dentro de mí no estaba completo. Con Pachita aprendí que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal, que la sensación de ser un yo mismo independiente y completo es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo el yo, sino transformándolo después de aceptarlo. Todo me recordaba a John Cook, quien decía que el ego debe ser amado, conocido y después olvidado. Su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Lo que veía en casa de Pachita desafiaba en un grado tan fundamental mis concepciones acerca del cuerpo y su importancia que después de la primera sesión de operaciones salí a la calle sintiéndome un espíritu y viviendo mi cuerpo como una especie de vehículo. Las notas después de esta sesión reflejaban ese estado de ánimo. Nota: mi cuerpo es solo un instrumento, me dije a la salida de la casa de Pachita. El mercado con las flores brillaba en esa madrugada y yo me sentía unido con todo. Las flores son hermanitas, la tierra es hermanita, los gusanos son hermanitos, los pájaros, las víboras, los ojos. Mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo es un instrumento, el espíritu se mueve. Mis manos estaban rojas de la sangre vertida con el cuchillo del monte. En esa primera sesión de operaciones, yo había visto cómo una mujer se aproximó a Pachita para acostarse en una cama improvisada hecha de tablas semirrotas y allí, en medio de todos, un cuchillo del monte se introdujo en su vientre para sacar un tumor y trasplantar algún órgano interno. Esa mujer, la primera persona que vi operar, me dejó una huella indeleble. Recuerdo que a punto de desmayarme tras ver la operación, algo en mí decidió proseguir y tomar todo con naturalidad y fuerza. ¿Qué fue y cómo logré no gritar de horror o salir corriendo de allí? No lo sé. Lo cierto es que a partir de cierto instante me sentí como en mi casa y lo único que deseaba era ayudar y aprender. Recuerdo que después de esa sesión estaba tan hambriento que decidí ir a cenar a un restaurante. Me senté y vi que todos se me quedaban viendo. Volteé a ver mis manos y me di cuenta que estaban rojas de sangre. El caso más extraordinario y el que me enseñó que realmente no existen límites fue el de una niña, quien en una operación convencional había sido sobreanestesiada, dejándole su cerebro muerto por la falta de oxígeno. Los padres desesperados, después de ver una docena de neurólogos, dieron con Pachita y le pidieron ayuda. Pachita aceptó y la segunda operación que vi aquella primera noche fue un trasplante de corteza cerebral en la niña sobreanestesiada. Aquello fue demasiado difícil para mí. Durante más de 10 años me he dedicado a investigar algunos aspectos de la fisiología cerebral y aunque me considero bastante revolucionario entre mis colegas, jamás me imaginé ni podría haber aceptado que una parte del cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Jamás lo hubiera aceptado de no haberlo visto, pero el caso es que lo vi y eso me trastornó tan profundamente que a partir de ese momento todas mis concepciones psicofisiológicas cambiaron. La niña era un vegetal que no se movía, ni hablaba, ni controlaba sus esfínteres. En esa operación y en 4 subsecuentes, Pachita
cortó el cuero cabelludo con el cuchillo del monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Yo veía eso y parte de mí pensaba que no era cierto y otra que era maravillosamente real. Después, Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana, tomó un pedazo en sus manos, le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. ¡Vive! ¡Vive!, le gritaba. Después, con la ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza al cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado allí. Por fin, la herida se cerró, después de que yo fui invitado a colocar mis manos encima de la misma. A eso se le llamaba suturar. La niña fue vendada y devuelta a sus padres. La operación se realizó sin anestesia, sin asepsia y considerando su magnitud y seriedad, lo que se podía haber esperado como mínima reacción era una meningitis fulminante. En lugar de ello, la niña se presentó a los 15 días para una nueva operación, sin infecciones, sin haberse muerto de shock posoperatorio y con algún síntoma de mejoría. De hecho, después de 4 operaciones similares a la descrita, yo vi a esa niña empezar a tener movimientos voluntarios, balbucear vocablos, quejarse de dolor, molestias y sonreír. ¡Sí! ¡Sonreír! Cuando yo vi sonreír a esa niña y alcancé a comprender los motivos de su alegría, entendí que lo más fundamental es lo de mayor alcance espiritual, lo que cualquiera comprende, lo que se encuentra presente en todos los niveles, lo clásico, lo que se siente como certeza y mismidad. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde, el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. En cierto momento, empezó a hablar de Dios y de sus designios. La niña, en su silla de ruedas, estaba en el recinto acompañada de sus padres y en el instante en el que el hermano llega a la máxima profundidad espiritual, la niña sonrió. Cada vez que Cuauhtémoc alcanzaba un nivel que yo solo podría catalogar como de total trascendencia, la niña volvía a sonreír. Fuera de esos niveles, yo no notaba reacción alguna en ella. Aquello me enseñó lo que ya mencioné y me llenó de fe. Una de las facetas más misteriosas de la obra era lo que acontecía con la conciencia de Pachita durante las operaciones. Recuerdo que cuando le leí el libro, la más asombrada era ella, como si no recordara lo que acontecía en las operaciones o como si no hubiese estado en ellas. Esto último parecía lo más probable. Pachita, la conciencia de Pachita, estaba ausente durante las operaciones. ¿Cómo explicar esto? En realidad, no lo sé. Armando y la misma Pachita decían que el espíritu de Pachita se iba de su cuerpo y que el espíritu del hermano lo ocupaba mientras tanto. Creo que esta última era una explicación demasiado simple para lo que verdaderamente acontecía. Quizá Pachita funcionaba en un nivel en el que su conciencia se conectaba con la estructura más fundamental de lo que la física llama la tiz, y de allí extraía todo su poder. Una muestra de este poder la tuve en Parral. Cuando llegamos a esta ciudad, la sequía de meses la tenía sedienta. Los campos estaban secos y la gente se quejaba del calor y de la falta de agua. Pachita hizo lo mismo. Usando el peor calor, maldijo la sequía y pidió lluvia. A la media hora,
empezó a caer una llovizna ligera y en la noche empezó una tormenta que no disminuiría su volumen de precipitación durante varios días. Los ríos de Parral se empezaron a desbordar y en las calles la gente volteaba a ver el cielo y con ademanes de sorpresa y beneplácito agradecían la lluvia. En el estado de Morelos, yo había visto a don Lucio controlar una tormenta y me había maravillado de su poder. Lo que hacía Pachita me maravillaba aún más. ¿De dónde venía su fuerza? De pequeña, doña Pachita había sido abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano llamado Charles. Durante 14 años, Charles cuidó de Pachita y le enseñó a ver las estrellas y a curar. Después, Bárbara Guerrero, Pachita, luchó al lado de Villa. Fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería, cantaba en camiones de paso. Creo que haber vivido tantas experiencias la conectaron con lo que trascendía de todas ellas. De alguna manera, Pachita había logrado dejar atrás muchas ilusiones y eso la colocaba en un punto de contacto íntimo con la verdadera realidad. La verdadera realidad era lo que hacía. Me parece que lo que he dicho no logra explicar por qué Pachita no era consciente durante las operaciones, a menos de aceptar que lo que nosotros conocíamos de Pachita, la personalidad que nos mostraba cotidianamente, era una especie de matriz de relaciones aparentes, que desaparecía cuando la verdadera Pachita aparecía. Creo que Armando no estaría de acuerdo con lo anterior. Él era el ayudante más veterano de Pachita, y él mismo también se dedicaba a curar. Sin embargo, él sí conservaba su conciencia habitual. Alguna vez me dijo que había hecho un trato con el hermano, y que este trato consistía en que a cambio de mantener su conciencia, no recibiría tanta protección como Pachita. Por eso, me confesó, he tenido tantos daños y Pachita me ha tenido que operar tantas veces. Por supuesto que los daños y su significado merecen algún intento de explicación. Pachita y todo el chamanismo mexicano distinguen entre enfermedad buena y enfermedad mala. La enfermedad buena la considera natural y curable con medicinas convencionales. La enfermedad mala, en cambio, son los daños. Alguien tiene una envidia, me explicaba alguna vez don Lucio, y la persona envidiada recibe una carga energética que lo enferma. Los daños son las introyecciones de los malos pensamientos de los otros. Son las malas intenciones detectadas a niveles corporales. Me parece que toda la concepción de los daños merece un estudio profundo, sobre todo para entender cómo una alteración en las características del campo neuronal puede materializarse en un cuerpo. A las materializaciones, a partir de la aparente nada, Pachita las denominaba aportes. De pronto, Pachita hacía una serie de movimientos extraños con las manos y sin que previamente hubiera un objeto, algo aparecía en la palma de su mano. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones. La física actual también ha observado algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir de la latiz. Creo que el cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio, y eso se manifestaba como una súbita materialización de un objeto. A mí me dio un aporte que describo en uno de los capítulos de este libro. Por supuesto que la explicación que he ofrecido no dice nada acerca de la especificidad de los aportes. Yo recibí un pequeño óleo pintado por un artista chino llamado Flo. Memo, un hijo de Pachita, una medalla de oro con los símbolos de las 12 tribus de Israel. Armando, algo diferente.
¿De dónde provenían esas formas materializadas y cómo surgían tan perfectas e impecables? ¡No lo sé! Pachita se consideraba miembro de la tribu perdida de Israel. En realidad, históricamente, las 12 tribus de Israel se dividieron hace miles de años. 10 tribus abandonaron el territorio de Israel. De esta forma, se puede hablar de la existencia de 10 tribus perdidas de Israel. Pachita aseguraba pertenecer a una de ellas. No puedo añadir nada más, porque nunca hablé con Pachita acerca de ello. Los pacientes que iban a ser operados se sometían a la ingestión preoperatoria de una serie de medicinas provenientes de otras tantas hierbas naturales. Memo ayudaba en la confección de las mismas y alguna vez me explicó cómo las preparaban. En las consultas, estas hierbas eran recetadas. Su variedad era extraordinaria, lo mismo que las formas en las que se preparaban. Recuerdo que a los pacientes diabéticos, Pachita les recomendaba tomar un vaso de agua con clavos oxidados. Solamente el agua, por supuesto. Algunos de estos remedios los describo en el libro, por lo que allí refiero al lector interesado. En las primeras sesiones, yo no distinguía, o más bien no aceptaba que el hermano operaba y no Pachita. Por supuesto, el cuerpo de Pachita no desaparecía durante las operaciones. Lo que se transformaba era su personalidad. Yo estaba acostumbrado a meditar y sabía que una etapa de la meditación se caracteriza por un estado de apertura hacia contenidos inconscientes. Cuando se llega allí, se reciben mensajes y se vislumbra la existencia de un estado de conocimiento puro y alejado de convencionalismos. Todo ello se experimenta y se vive como algo maravilloso, pero se siente que pertenece al uno mismo, que el yo no desaparece y otra entidad ocupa el cuerpo. No, eso no se experimenta. Más bien, la sensación es la de estar en contacto con otro nivel de uno mismo. Para Pachita y para Armando, una transformación similar indicaba la entrada de otra entidad, el abandono del cuerpo por el uno mismo y la ocupación del mismo cuerpo por otro ser. Yo no podía creer eso y me resistía a aceptar la transformación que veía en la personalidad de Pachita como señal de la desaparición de Pachita y la aparición del hermano Cuauhtémoc. Más bien, suponía que Pachita se introducía a un nivel de sí misma extraordinariamente poderoso y diferente al de su yo normal. Pero era ella misma transformada y no otro ser ocupando su cuerpo. Al terminar la primera sesión de operaciones, acompañé a una de las ayudantes de Pachita a su casa. Platicamos durante el trayecto. Mi hija no podía respirar, escupía sangre y no había nada que hacer. La llevé con el hermano, le sacó los pulmones, materializó unos pulmones nuevos y se los injertó. Solo se me ocurrió preguntarle si había podido respirar entre la extracción y el injerto. ¿Pudo respirar? La mujer se rió y me dijo que habían sido unos pocos segundos de intervalo entre una y la otra maniobra. Recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermano el que había hecho aquello, sino la misma Pachita en otro nivel de conciencia, pero me contuve. ¿Quién era yo, después de todo, para afirmar algo así? Jamás, en ninguna meditación, había yo llegado a un nivel en el que pudiera trasplantar unos pulmones. ¿Cómo podía yo saber si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita? A partir de ese momento, decidí no juzgar y simplemente aceptar lo que veía y oía. Pero no era fácil. Pensaba que la unidad existía y que la individualidad debía desaparecer para lograr la unidad. Y he aquí que si Cuauhtémoc
era una entidad individualizada, entonces la individualidad no desaparecía. El intento de equilibrar mi concepto de unidad con el de individualidad me llevó a una etapa de confusión, en la que salí cuando meses después de la muerte de Pachita, conocí a los sufís. Un maestro sufí habla con Dios. Dios le decía: muéstrame tu presencia, sin el velo de tus atributos. Dios le contestaba con una negativa: no. El sufí le rogaba: te lo suplico. Dios le decía: no, porque no podrás resistir la soledad de mi divina unidad. El sufí, emocionado, replicaba: pero si eso es precisamente lo que deseo, llegar a la unidad. Pues bien, Dios accedía. Sabe entonces que tú eres aquello. ¡Tú eres aquello! Esa respuesta me convenció de la ausencia de una real dicotomía. En la unidad, la experiencia de existencia persiste. En la unidad se llega al uno mismo, que es idéntico para todos. No intento invalidar la existencia del hermano, simplemente describo lo que vi sin negar experiencias y sin someter las vivencias a juicios críticos reduccionistas. Por ello, hablo de Cuauhtémoc y de Pachita y de Armando y de mí mismo como seres diferentes uno del otro, cuando en realidad todos somos un mismo y único ser. Durante toda mi experiencia al lado de Pachita, cogniciones interesantes aparecieron en mi mente. Las he compilado y algunas de ellas las reproduzco al final de este libro. Las he titulado Murmullos del silencio. Aparecieron en momento de silencio conceptual y de gran paz. Aunque no relatan incidentes y aparentemente no están relacionadas con el resto de la obra, creo que su inclusión está justificada por haber aparecido durante mi colaboración con Pachita y porque enriquecen el texto. Aunque en ocasiones la tentación casi traicionó mi prudencia, no he querido retocar los capítulos que ya estaban escritos, ni tampoco añadir nuevas descripciones. Creo que haberlo hecho atentaría contra la frescura del texto. Una posible desventaja, no obstante, es que algunas frases pudieron mejorar con una corrección o una descripción clarificante, usando el mismo procedimiento. Espero que el lector disculpe tales faltas y aprecie la frescura original. Esta última, cuando existe, resulta de haber escrito mis experiencias el mismo o el siguiente día después de las sesiones. Algo en mí mismo se comprometió a escribir con la mayor cantidad de detalles, y eso solo era posible hacerlo con un intervalo mínimo entre la experiencia y la descripción de la misma. Sin embargo, confieso que mis propias carencias son un límite insalvable y que jamás pude describir todo lo que yo deseaba. Espero que lo descrito sea suficiente para que el lector sienta el carácter y la atmósfera de la obra de Pachita y del hermano. Mis antecedentes como psicofisiólogo están incluidos en algunos capítulos y secciones. Con lo anterior, quiero decir que en algunas partes me introduzco en tecnicismos y explicaciones fisiológicas que quizá solo sean entendibles para especialistas. Creo que tengo algún derecho de incluir mi propia visión en esta obra, y por ello me he atrevido a no suprimir las partes del libro con sabor fisiológico. Han transcurrido años desde que viví las experiencias con Pachita, y siento que no soy el mismo que era antes de conocer a esta maravillosa mujer. Su amor hacia todos sus pacientes era ejemplar. Su total entrega a la obra de curarlos y su buen humor y frescura hacían especialmente deliciosas las ocasiones en las que tuve oportunidad de acompañarla. En verdad, la extraño y la recuerdo mucho. Considero que este libro es una continuación de la obra iniciada por Pachita
y su heredad. Ojalá que el que lo lea impulse su amor al prójimo, a sí mismo y a Dios. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta primera parte de este libro que está fascinante.